Ok, Brandy, comenzamos. Bueno, es Es Brandy, que, es que, es que la calidad está sí, mejorando. O esta sea, vez sí va a funcionar. no pasa Vale, nada. esperemos que el internet ayude un poco. Poco a Estoy poco. tratando de entrevistar a una amiga que está aprendiendo. Vale. Ok, ya poco a poco vamos. Entonces, ella ha aprendido español y me gustaría que te presentaras, Brandy. Pues muy bien. Soy Brandy. Tengo 18 años y soy de los Estados Unidos. Y ahora estoy viviendo aquí en España. Y llegué aquí en octubre más o menos. Y decidí irme aquí porque quería aprender español. Para mi trabajo, porque lo que pasa es que quiero ser enfermera y entonces si puedo hablar dos idiomas es mejor, o sea que yo tengo más puertas abiertas, con más oportunidades y todo. Entonces, entonces vamos, es que estoy aquí hasta abril más o menos y me metí en un curso de español aquí y llevo casi 5 meses en la escuela y me encanta, la verdad es que me encanta la vida aquí, me Ok, encanta todo. sí, Entonces, sí, soy yo y perfecto. hola. Sí, Vale, estuvo genial, estuvo genial. muy bien. Entonces, quisiera ¿Qué más? que me contaras cómo fue ese primer día en España. ¿Qué tal fue esa llegada? O sea, ¿cómo fue que por primera vez escuchar a todos en español? ¿Cómo fue esa? Sí, sí, sí. A ver, ok. Me acuerdo muy bien el primer día porque lo que pasa es que al principio fue un lío. O sea que yo, yo pensé que, no puedo hacer esto, es que estaba muy nerviosa porque todo fue completamente nuevo. Entonces yo pensé como, no puedo hacerlo, quiero ir a mi casa, pero poco a poco es que estaba muy liada. Y también con todo, con el piso y para ir a la escuela y todo, es que me puso un poquito nerviosa, no sé cómo explicarlo, pero después cuando oí las personas que estaban hablando y todo y estaba acostumbrada más o menos, estaba muy bien pero me acuerdo mucho que el primer día Ok. fue un poco diferente. Fue muy diferente, de verdad. O sea que sí, era una experiencia completamente nueva y la verdad es que sí, estuve aquí 2 veces antes, pero esta vez yo sabía que voy a estar aquí. Me puso un poquito nerviosa, pero ahora estoy prosperando. Ok. Vale, perfecto, perfecto. Eh, ¿qué, cómo fue que aprendiste español? O sea, estando en Estados Unidos, ¿lo aprendiste allá? Con la ayuda, ¿cómo te ayudabas para llegar con buen nivel a España? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, empecé a estudiar español en el colegio en Estados Unidos, en mi estado, pero lo que pasa es que nadie lo toma en serio. Entonces, fue como una broma en Estados Unidos para aprender español. O sea que las personas solo aprenden español para aprobar, o sea, graduarse. Entonces, no fue una buena experiencia en el colegio, pero lo que pasa es que hace 2 años conocí una familia española que vive aquí también y entonces esto es como he mejorado a mi nivel y todo. Y entonces cada día estaba hablando con ellos y también hace 2 años ahora, en febrero, fui a España para la primera vez
em, solo 10 días, pero lo que pasa es que noté que mi nivel después de 10 días ya ha mejorado. Entonces, esto, esto me puse muy emocionado porque estaba aprendiendo muchas cosas solo en 10 días. Entonces, empecé a tener más interés para aprender español y entonces después estaba pensando que no quiero ir a la universidad. Lo que pasa es que yo quiero tomar un año sabático realmente para aprender español y todo. Entonces, mm, estaba pensando dónde quiero ir porque no quiero aprender en Estados Unidos. Es que es horrible en Estados Unidos para aprender español. Entonces decidí que pues me encanta España ya y bueno, pues vamos a España y entonces estuve otra vez hace un año en verano, estuve aquí otra vez con la familia española y y ahora estoy en la escuela de español y es que me está ayudando muchísimo, o sea que yo me noto que estoy mejorando cada día y eso es. Entonces, Vale. Ok, un último consejo para las personas que están aprendiendo español y no están en el lugar donde se habla el idioma. ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué experiencias crees tú que puedes compartirles para que ellos puedan estudiar mucho mejor el idioma? a ver, os recomendaría que por favor hablaras con nativos, porque de verdad es que te va a ayudar muchísimo. O sea, por internet, por ejemplo, está bien. O sea, solo ponete en contacto con nativos, porque de verdad es que es la única cosa. O sea, hablar. Hablar, de verdad. Porque si no hablas, no vas a mejorar, de verdad. Te lo juro, te lo juro. Entonces, Vale. sí, Ok. por favor, Ajá. hablar. Y también, si, a ver, lo que pasa es que ahora, lo que me está pasando es que ahora estoy en ¿cómo se dice? No sé, plateau de, ¿cómo se dice? Joder, no sé. Pero, básicamente es cuando estás aprendiendo un idioma, pero estás en el nivel como medio, o sea que tú no ves cambios muy grandes, entonces es como si fuera aprendiendo como a los primeros niveles, por ejemplo, y ves muchos cambios, es que te pones mucho alegría, o sea que no sé cómo hacer, no sé cómo se dice, pero es que te pone muy feliz. Entonces, pero lo que pasa es que ahora estoy más como tengo un nivel más alto, entonces no estoy viendo cambios muy grandes. Entonces, lo que te aconsejaría es que no pierdes el Vale. interés. Y porque ahora es que estoy mejorando, pero no mucho, pero no estoy Perfecto. perdiendo el interés de aprender y Yo, cre- entonces esto yo creo te va a que mejorar. esa parte, Sí. bueno, que uno cuando ya está en un nivel intermedio no ve como el avance, pero en realidad sí hay avance porque tu español ha mejorado demasiado desde que fuiste a España. Ya hablas muy fluido y eso es algo muy bueno. Entonces no perder el interés, Sí. es el consejo que das, no perder el interés y hablar eh, Sí. en lo que más se pueda con activos. Ok, Brandy. Vale, muy encantado de que hayas
Eso aceptado la es. invitación para la entrevista. Muchas, Sí. muchas, muchas gracias por tu tiempo. Y espero que estés muy, muy bien y que sigas disfrutando ese tiempo en España, ¿vale? Pues muchas gracias por tenerme y todo. Y bueno, estoy prosperando aquí, me encanta aquí. Solo me quedo un mes Vale, y estoy un poquito triste, pero muy bien. Espero ok. que tengáis buenísimo día. Vale.